Dios le continúe bendiciendo. Aquí con ustedes de nuevo su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio. Allí sirvo al Señor donde aquello que me permite hacer y me ayuda a hacer. Pastorea el doctor hermano Marvin Osborne. Y allí estamos en la ruta 60 del pueblo de Vermilion a Wakeman, en Ohio. Predicamos y hablamos en el idioma inglés mayormente, bueno, totalmente en realidad, pero usted puede ir y si entiende el inglés y escucha el inglés y recibir palabra de Dios como está escrita en la palabra de Dios, recibir el amor de Dios como la palabra de Dios nos enseña que debemos dar el amor hacia los demás. Continuamos en estos videos con el tema de la fe, fruto del Espíritu, la fe. Ya hemos dicho que lo que estamos hablando no es la fe panteísta en la creación, en las cosas creadas, no en la fe humanista en la que crea a Dios como un hombre y en la que pone al hombre como a Dios, ni en la fe materialista, la que pone su mirada en las cosas materiales de este mundo. Lo que estamos hablando es la fe bíblica, la fe que viene creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador, como Él también con Dios, creador de todas las cosas y sustentador de todas las cosas. Es esa la fe que estamos hablando, la fe que nace, que viene de la palabra de Dios y que viene también como fruto del Espíritu de Dios a nuestras vidas. Y continuamos hablando de la palabra de Dios acerca de la fe desde la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por fe. Cuando venimos al Señor Jesús, cuando creemos en Jesús como Señor y Salvador, es como si fuéramos a la cruz y con Él juntamente muriéramos allí en la cruz del Calvario. Y con Él nuevamente resucitamos como Él resucitó al tercer día. Ese es el mensaje del bautismo. He muerto con Cristo cuando somos inmersos en las aguas. He vuelto a nacer cuando salimos de las aguas. Estamos ahora viviendo en la carne, pero viviendo en la fe. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hebreos 10, versículo 38. Mas el justo vivirá por la fe. El mismo mensaje del versículo anterior. El justo, el que ha sido declarado justo, justificado pues por la fe. Romanos 5:1, vivirá por fe. Es por fe que vivimos, es por fe que andamos, como leímos en el versículo anterior. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Efesios 6:16. Muy importante. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Mientras somos hijos de Dios, vendrán a nuestras vidas tentaciones muchas tentaciones de diferentes maneras. Y la única forma de poder combatir esas tentaciones es por medio de la fe. Es el escudo de la fe que nace de creer en las Escrituras, en la palabra de Dios. En la fe que nace como fruto de Dios, el escudo de la fe. El escudo de la fe con la que podemos apagar todas esas intenciones del maligno, del diablo, de hacernos daño y desviarnos de la obra de Dios. Dice el apóstol Pablo en Santiago 2 y versículo 17. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. La fe tiene que demostrarse por medio de cómo es la vida del hijo del creyente. De nada vale que yo diga que soy un hijo de Dios y mi vida no demuestre que soy un hijo de Dios. Yo no soy perfecto, cometo muchos errores, cometo pecados. Me arrodillo y pido a Dios que sea clemente, misericordioso y que la sangre de Jesucristo me limpie de todo pecado y toda maldad, como nos enseña la palabra. Y esa es la fe que creemos, que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado y toda maldad. Pero es importante entender que la vida del creyente debe producir evidencia, obras que sean evidencia. No por obras es que somos salvos. No, es que porque somos salvos,
La vida de nosotros debe producir obras que den evidencia de que somos hijos de Dios. Y por último, en el libro de 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 1 dice la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En los últimos tiempos, los días que estamos viviendo, en los postreros tiempos, vemos cómo muchos aún que han dicho que son hijos de Dios se han alejado, hasta han negado a Dios, hasta han negado a Jesucristo, apostataron de la fe. Esa es señal de que vivimos en los postreros tiempos. Yo conozco de una persona que la vi crecer en la iglesia, que hizo profesión de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, pero también la oí hablar, decir que ella no quería más a Jesucristo como Señor y Salvador, que esa persona ya no más creía en Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es apostatar de la fe. Y muchos hacen eso no con palabras, pero con acciones. Y esas son las señales de los postreros tiempos. Así como dijo el Señor Jesús: si hallará amor en la tierra cuando Él venga, o el amor de muchos se enfriará cuando Él venga a establecer su reino. Señal también de los postreros tiempos. Pero nosotros, los hijos de Dios, permanecemos en el Señor Jesús, vivimos conforme a la fe que tenemos en el Señor Jesús, andamos por fe, no por vista, caminamos por fe. Padre, gracias otra vez por tu palabra y bendícela. Señor, estamos en los postreros tiempos y vemos muchos que niegan a Jesucristo, aún después de haber dicho que recibieron a Jesús como Señor y Salvador. Padre, ruego que tengas misericordia de ellos, como ruego que tengas misericordia de aquellos que todavía no han creído en Cristo como Señor y Salvador, que puedan hoy tener una oportunidad más de recibir a Cristo como Señor y Salvador, que tu Espíritu Santo, utilizando tu palabra, Señor, oyendo este video, Padre amado, pueda producir, Padre amado, la convicción necesaria para creer y recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y para nosotros, tus hijos, Señor, ten misericordia también de nosotros, porque a veces nuestra vida, las obras, lo que hacemos no dan testimonio de que somos hijos de Dios. No somos perfectos, no somos todavía santos en el sentido, ¿bien? Porque todavía estamos en esta tierra y tú vas santificándonos, pero cuando lleguemos a tu presencia seremos completamente santos. No lo somos todavía, pero estamos, Señor, en ese proceso, porque tu palabra nos enseña que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias, Padre, oramos en nombre del Señor Jesús. Amén.